Muy bien, pues vamos a revisar lo que es el curso de neuroeducación y como les menciono, aquí es para analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. En en eh, neurodesarrollo, ahí se analizan los procesos de aprendizaje. Quizás lo vean más adelante. Y a partir de dialogar con respecto a lo que ocurre en la neurociencia, la pedagogía y la psicología, pues nos va a permitir comprender las diferentes capacidades que tiene el cerebro para 4 procesos importantes, que es el aprendizaje, la memoria, las emociones y la adaptación. Esos son los 4 momentos fundamentales que la neuroeducación requiere de conocer para poderlo incorporar a nuestra práctica docente. Permítame. Entonces, dile que estoy dando clases. Bueno, es mi nieto. Luego les platico de él. Y a lo largo del curso se explorarán los principios básicos de la neurociencia, las relaciones entre el cerebro, la emoción y el aprendizaje, así como el diseño de estrategias pedagógicas basadas en la evidencia neurocientífica. Asimismo, se promoverá la evaluación crítica de investigaciones actuales en el campo y la reflexión ética sobre el uso de estos conocimientos en contextos educativos diversos, independientemente del nivel educativo en el cual nosotros laboremos, ¿de acuerdo? Y el enfoque del curso combina actividades teóricas, prácticas y de reflexiones, fomentando el aprendizaje colaborativo, el análisis de casos reales, el uso de tecnología educativa y la evaluación de proyectos aplicados. Todo ello con el objetivo de fomentar profesionales capaces de integrar los avances de la neurociencia en su práctica docente, respetando la diversidad y potenciando el desarrollo integral de sus estudiantes. Es neurodesarrollo en la maestría en educación. Aquí tenemos, bueno, un resumen de lo que he estado haciendo a lo largo de 36 años de trabajo. Pero si me preguntan cuál sería lo más importante, es ser maestra de educación básica, de verdad. Y me fascina también el trabajo en posgrados. Vamos a tener la plantilla de trabajo de CESUM, que ahí viene su nombre, la matrícula y que es de carácter institucional. Todos sus trabajos deben de traer esta plantilla de presentación. Tiene puntaje a la hora de la asignación de los porcentajes. El contenido temático en general es fundamentos de la neurociencia con 3 subtemas que se abordan en cada sesión. Relación entre el cerebro y el aprendizaje, con cómo aprende el cerebro, influencia de las emociones en el aprendizaje, diferencias individuales y estilos de aprendizaje. El tercer tema es estrategias pedagógicas basadas en la neurociencia. Estaríamos basándonos en el diseño de ambientes de aprendizaje, técnicas de enseñanza para la diversidad cerebral, uso de la tecnología y herramientas digitales en neuroeducación. El cuarto tema es análisis y evaluación de investigaciones en neuroeducación. Aquí es muy importante destacar que las investigaciones en neuroeducación son de hace 25 años aproximadamente, pero a nuestro sistema educativo se han ido incorporando en la última década aproximadamente. Sin embargo, ya hay investigaciones en este terreno aproximadamente en los 90, que es cuando surgen también los diversos instrumentos para medir la potencialidad que el cerebro tiene. Y esto generó una gama de posibilidades de cómo atenderlo desde la pedagogía y no solamente desde el aspecto de lo que es la salud
la salud neurológica, enfocado a través de los neurólogos, psiquiatras o psicólogos, que son los expertos en esta área, ¿no? Y que nos permite a nosotros como educadores integrar estos conocimientos de carácter biológico para poderlo incorporar a nuestras estrategias de enseñanza, pero también comprender los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y por último, la ética y neuroeducación, que este tema lo vamos a estar viendo de carácter transversal. Son 4 semanas las que estaremos trabajando nosotros y por lo tanto estaremos analizando los primeros 4 contenidos, pero la ética y la neuroeducación la vamos a ver en cada uno de los temas porque está íntimamente relacionado en cuanto a la ética, en cuanto al enfoque inclusivo y la aplicación de la ética en la neuroeducación. En nuestro nuevo plan, en nuestro plan de estudios, en nuestro proyecto educativo en México, que es la Nueva Escuela Mexicana, bueno, vamos a ver que ahí hay grandes connotaciones de lo que es la neuroeducación, el neurodesarrollo, la neurolingüística, porque se están enfocando mucho a lo que es el trabajo con metodologías del descubrimiento, la experimentación, lo que es la construcción a través de herramientas como el pensamiento crítico, el ABP, que es el aprendizaje basado en problemas, etcétera, ¿no? Así es que este quinto tema lo vamos a estar viendo en cada uno de los que estemos revisando a lo largo de estas 4 semanas. Tendremos también sesiones asincrónicas, que son grabaciones que yo estaré realizando los días miércoles, con la intención de que ustedes tengan estas referencias previas a la sesión del día viernes. Puedo abrir la conexión por si alguien quiere ese día interactuar, no tengo ningún problema. Son asincrónicas, pero si a alguien le interesa el miércoles estar en esas sesiones, con todo gusto. Vamos a ver, les voy a mostrar cuál es el diseño instruccional, así se le llama cuando trabajamos en plataformas, no se denomina planeación ni planificación, es un diseño instruccional porque lo que pretende es que haya una autogestión del conocimiento. Con la facilitadora o sin ella, ustedes podrán construir las bases de un nuevo conocimiento, un nuevo aprendizaje. De tal manera que mi diseño instruccional es de la siguiente forma. Siempre van a encontrar el nombre del tema y van a poder observar una introducción, que ahí es el desglose de lo que, de manera general, de lo que revisaremos. Después estarán las actividades y también van a encontrar el PowerPoint que nos sirve para la parte teórica del conocimiento y voy a agregar recursos. Algunas veces habrán PDFs, otras veces habrá ligas con blog, otras veces videos, como es el caso. En otras ocasiones, aquí van a observar en esta primera sesión el video, materiales, está el libro de neuroeducación completo de Francisco Mora, que es una referencia indispensable para poder hablar de neuroeducación. Y vamos a encontrar un segundo material de David Sousa, que también es referencia, indudablemente, para neuroeducación. Está el libro completo, si se fijan es un libro de 322 páginas, no lo vamos a analizar todo, pero sí es importante que ustedes conozcan la totalidad para que lo puedan consultar cuando así sea necesario. Y viene la tarea explicada, la tarea es número 1, es una infografía, que es un recurso de organizador gráfico que confluye lo que es el mapa mental y el mapa conceptual en algo denominado infografía, ¿no? Y que el título de la misma es El cerebro que aprende.
Se abre el lunes 11 de mayo, o sea, este lunes que acaba de pasar, y se cierra el martes 7 de julio. Es la última fecha para la entrega de sus productos de aprendizaje. Pueden hacerlos viernes a viernes, que sería lo más recomendable. Yo estoy revisando de manera constante las producciones de aprendizaje que hagan ustedes, pero también lo pueden entregar en esta otra semana posterior al cierre que nosotros estaríamos cerrando. Verán, permítanme checar aquí en mi calendario. Nosotros estaríamos cerrando creo que el 1 de junio. Y entonces tenemos esa semana siguiente para que ustedes entreguen sus trabajos. ¿De acuerdo? Y las instrucciones siempre las van a encontrar de lo que es la tarea, lo más claro posible. Y la rúbrica, las rúbricas para la evaluación que están en un cuadro de doble entrada donde están los criterios y cómo es que se van a evaluar. A veces va a ser en términos cualitativos con una asignación de puntaje y en otras ocasiones va a ser con porcentajes. Esto es lo que ustedes van a observar a lo largo de mi curso. Aquí ustedes pueden ver que dice oculto a los estudiantes, porque lo voy a ir liberando semana a semana, ¿de acuerdo? Pero pues podemos dar un recorrido rápido para que ustedes observen que es el mismo diseño instruccional que les acabo de presentar, en donde hay recursos digitales, están las tareas, están las rúbricas y así lo vamos a llevar a lo largo de estas 4 semanas. Ya está, como les digo, construido desde el día que me avisaron que iba a trabajar con ustedes, me puse a trabajar en él y a reformar y a buscar otras nuevas alternativas para que puedan, para poder ofrecerles un curso desde el principio hasta el final. Y así lo van a observar conforme lo vaya liberando de manera paulatina. Espero que tengamos una relación de este mes bastante fructífera. Estoy segura de que estar trabajando los viernes de 8 a 9:30 significa una gran responsabilidad para ustedes, pero también un gran compromiso con su formación. Así es que, sin más preámbulos, pues vamos a iniciar con fundamentos de la neurociencia. Déjenme ver. Me dicen, por favor, si pueden observar el PowerPoint. Se está descargando ahorita. Según mi entendido, lo tengo en pantalla completa. Déjenme, ustedes me dicen si lo están observando. Ahí lo pueden observar, ¿lo ven o no? Sí, sí se ve. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces vamos a hablar de los fundamentos de la neuroeducación, de la neurociencia. ¿Qué es neurociencia? ¿Qué partes del cerebro conocen? ¿Alguien me puede responder si tiene una idea de la neurociencia? Y lo hace con micrófono abierto, por favor, ¿eh? O lo pueden consultar en el chat GPT o lo pueden consultar en la inteligencia artificial. Yo no tengo ningún problema con respecto a eso. Llegó para quedarse, tenemos que aprender a utilizarlo. Incluso ya se está utilizando como una referencia, siempre y cuando se mencione. ¿Alguien que me diga qué es la neurociencia, por favor? Nadie se anima. Adelante. Bueno, según Internet, es el estudio científico del sistema nervioso con especial atención en el cerebro y la médula espinal. Muy bien, muchas gracias. Sí, ¿verdad? Porque el cerebro y la médula espinal, pues, vienen y conforman uno de los sistemas más importantes del ser humano, que es el sistema nervioso. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué partes conocemos del cerebro? A ver, ¿quién me menciona algunas partes del cerebro que generalmente son como que las más
populares y las que más hablamos de ellas. Empiezan con H. Los hemisferios cerebrales. Correcto, ¿verdad? Los hemisferios cerebrales son como que los más conocidos, los más sociables de nuestro cerebro, porque casi siempre los mencionamos, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, incluso hasta nos atrevemos a decir, en el hemisferio derecho pasa esto, y en el izquierdo aquello, y ese efecto cruzado y demás. Bueno, pues vamos a ir quitando un poquito neuromitos que también existen y que son muy, muy interesantes, y que se han ido descubriendo a partir de la producción científica, de los avances tecnológicos con las resonancias magnéticas, etcétera, y que nos han permitido darnos cuenta de que había muchos mitos que hemos estado repitiendo a lo largo de la historia, empezando por la de los hemisferios, pero la vamos a platicar más adelante, ¿eh? Pues es nuestro chismecito de la noche. ¿Qué es la neurociencia? Este autor nos dice que, también conocida como ciencia del cerebro, es una disciplina científica que se dedica al estudio del sistema nervioso, desde su estructura biológica hasta su funcionamiento, el desarrollo, la evolución y las alteraciones que puede ésta sufrir. Abarca diferentes niveles de análisis, desde lo molecular y neuronal, individual, hasta los sistemas complejos que regulan el pensamiento, la conducta y la conciencia. Aquí en estos últimos tres términos estamos introduciendo un poco de terminología, no tanto de la biología, sino de la psicología. También uno de sus principales objetivos es que busca entender cómo funciona el cerebro y cómo ese funcionamiento da lugar a lo que pensamos, sentimos y hacemos, y cómo nada está exento de lo que es el sistema nervioso, la información que se maneja de manera eléctrica, con estímulos eléctricos, de los axones, de la mielina, que es el medio que nos permite mandar esta información, estos datos, ¿verdad? Y que los vamos a ir recordando paulatinamente, y que estoy completamente segura que todos saben de lo que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque lo revisamos en la preparatoria, porque lo vimos más adelante en nuestra formación, etcétera. ¿Para qué sirve la neurociencia? Comprender enfermedades neurológicas y psiquiátricas como el Alzheimer, el Parkinson o la misma depresión, que después de la pandemia, esta última está a la orden del día, sobre todo para aquellas profesiones que trabajamos con la interacción de los seres humanos. Diseñar estrategias de intervención y rehabilitación a partir de la detección de cualquier neurodivergencia que exista. Aunque trabajemos con sujetos neurotípicos, en algún determinado momento vamos a interactuar con neurodivergencias y discapacidades. Entonces, la neurociencia está tratando de aportar esas herramientas técnicas y prácticas para poder hacer una intervención y mejorar lo más tempranamente posible a estas dificultades o barreras en el aprendizaje que pueden tener orígenes diversos, ¿sí? Contribuir a campos como la educación, en este caso la neuroeducación, la inteligencia artificial, que como les digo, llegó para quedarse y hay que aprender a usarla. No podemos satanizarla. Eso pasó también cuando llegó el Internet. Como les digo, yo soy migrante digital, ustedes son nativos digitales, ustedes ya nacieron con el manejo del Internet, y en aquel entonces también había gente que se persignaba y decía, no, llegó el final del final, porque el Internet nos va a volver locos y tontos y demás, y hemos tenido que aprender a utilizarlo y utilizarlo bien. Igual va a pasar con la inteligencia artificial. Otro de los campos es la psicología y la medicina. La neurociencia está implícita en estos ámbitos, y la medicina porque nos provee de los recursos biológicos para comprender los procesos de nuestro cerebro y cómo estos están involucrados en el aprendizaje, pero también en las estrategias de enseñanza que debemos de identificar, reconocer y aplicar.
mejorar nuestra comprensión del comportamiento humano y la toma de decisiones. Si nosotros comprendemos por qué nuestros estudiantes están actuando de tal o cual manera, vamos a poder tener esa empatía para tomar las decisiones de las adaptaciones o adecuaciones curriculares que nos pide nuestro sistema educativo. Yo trabajo en la Normal del Estado todavía y tenemos una alumna que está diagnosticada con, con una neurodivergencia. Ella tiene TDA y tenemos que hacer las adecuaciones de cómo vamos a trabajar con ella, pero también de cómo la vamos a evaluar. Pero también en esto de la inclusión, ahorita tenemos una maestra de teatro que tiene un diagnóstico de autismo y sin embargo es completamente funcional. ¿Por qué? Porque hubo una intervención temprana y adecuada para que fuera un sujeto funcional en esta sociedad. Finalmente todos tenemos alguna neurodivergencia, créanme. Yo tengo un TOC porque a mí me gusta que todo funcione y esté exacto. Y ahorita yo me puse muy nerviosa porque cerré la clase y estaba entrando con ustedes 9 minutos tarde, pero llegaron mis nietos de una piñata y mi hija me los dejó porque ella sí iba al baile de los maestros y empezaron a querer interactuar y me puse la verdad muy nerviosa porque tengo ese TOC. Quiero que todo pase y ocurra exactamente como yo lo planeo. Entonces es una neurodivergencia. ¿Qué es la neuroeducación? Es una disciplina emergente y transdisciplinaria. ¿Por qué transdisciplinaria? Porque va en varias disciplinas, ¿ok? En la psicología, en la educación, en la química, en la biología, etcétera. Que surge de la convergencia entre la neurociencia, la psicología cognitiva y la pedagogía, cuyo propósito es entender cómo funciona el cerebro en los procesos de enseñanza y aprendizaje y a partir de ello mejorar la práctica educativa. Esa es la principal función de por qué ustedes están estudiando la neuroeducación, para mejorar y tener un abanico de opciones para su práctica educativa en el nivel educativo en el que se encuentran. Esta disciplina se basa en investigaciones científicas sobre el cerebro, especialmente aquellas que abordan la memoria. Ojo, y eso váyanlo anotando ahí en su celular, en una carpeta, porque lo vamos a estar revisando también a lo largo de estas 4 semanas. ¿Cuáles son los ámbitos fundamentales en donde la neuroeducación está presente? ¿O cuáles son esos criterios en los que se ha basado la investigación? La memoria, la atención, la emoción, la motivación y un quinto, la plasticidad neuronal. Para mí es uno de los temas más interesantes lo que es la plasticidad neuronal o la neuroplasticidad. Entonces, estos 5 elementos van a estar presentes en la neuroeducación. Los iremos analizando poco a poco e iremos viendo la importancia que tienen en el proceso educativo, entre otros procesos cognitivos para diseñar estrategias educativas más eficaces, personalizadas y emocionalmente significativas. Elementos claves que conforman la neuroeducación. Neurociencia, que aporta el conocimiento sobre cómo funciona el cerebro. ¿A qué? A nivel biológico, a estructura física y funcional. Vamos a ver en este ámbito de la neurociencia cómo está formado el cerebro, en qué momento se genera el proceso de división neuronal, cómo existen los axones, las dendritas, la mielina, los diferentes formas de acercarnos a la información y cómo convertirla en conocimiento, cómo almacenarla, cómo rescatarla, etc. La psicología cognitiva y del desarrollo ofrece teorías y evidencias sobre cómo piensan, sienten y se desarrollan los seres humanos. Cuando hablamos de psicología cognitiva es prácticamente una referencia de Jean Piaget, pero también vamos a hablar de Vygotsky, vamos a hablar de las inteligencias múltiples,
cuando hablamos de psicología evolutiva y del desarrollo. En educación también se encuentra presente la neuroeducación porque traduce estos hallazgos en prácticas pedagógicas concretas, ajustadas a la realidad del aula, al aquí y a la ahora y a las características que tienen los estudiantes con los que trabajamos. ¿Qué características tiene la neurociencia? Está basada en evidencias científicas, no se apoya en creencias o modas. No estamos inventando, son hallazgos comprobados por el método científico riguroso. Recuerden que el método científico nos ofrece varios procesos, ¿no? La observación, la investigación, la práctica, la refutación, la evaluación, etcétera, que nos va a permitir formular tesis, hipótesis, paradigmas que nos van a explicar los fenómenos que existen. Entonces, al momento de decir que tiene una evidencia científica, quiere decir que han pasado por la investigación. Dinamismo y adaptabilidad, porque reconoce que el cerebro es plástico, pero no con el sentido del idioma anglosajón, del inglés. En inglés, hablar de plástico significa de algo duro, sino del término plástico en francés. Que plástico en francés significa moldeable, ¿no? Entonces fíjense cómo lingüísticamente también tenemos que hacer las acepciones correspondientes. Si fuera en el idioma inglés, estaríamos hablando de algo duro, ¿no? De algo cuadrado, pero con la acepción del lenguaje francés, del francés, entonces ahí plasticidad, plástico, se habla de lo moldeable, de la plastilina. Y cambia con la experiencia, por lo tanto el aprendizaje es un proceso dinámico, no se detiene nunca. Antes se pensaba que había periodos del desarrollo en donde era crítico y todo lo que quisieras aprender ahí, porque después ya no. O como vulgarmente se dice, yo soy mucho de dichos, chango viejo no aprende maroma nueva. No, pues sí, heme aquí cómo interactuar con ustedes a través de lo digital, aunque no es mi medio natural de trabajar, pero ahí vamos, ¿no? Y cómo esto nos enseña que a lo largo de toda nuestra vida vamos a estar transformando nuestros esquemas del conocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos nuevas experiencias y esas nuevas experiencias nos van a hacer a que modifiquemos lo que ya teníamos construido en el cerebro. Énfasis en la emoción y el contexto. Considera que sin una conexión emocional, difícilmente se produce un aprendizaje significativo. Si ahorita yo les pido que recuerden a la mejor maestra o maestro que hayan tenido a lo largo de toda su vida, estoy segura que ya se les vino a su cabeza el nombre o la imagen. Pero si les pregunto qué les enseñó, difícilmente me van a decir. ¿Por qué? Porque esa persona hizo una conexión emocional con ustedes. Si yo les pregunto quién les enseñó la raíz cuadrada, pues van a decir, no, pues que lo aprendió en la secundaria. A lo mejor se acuerdan del maestro, pero esa conexión emocional siempre nos lleva a la referencia de que tuvimos un aprendizaje significativo. Apuesta por la diversidad, reconoce que cada cerebro es único y aprende de forma diferente, por lo que promueve estrategias flexibles e inclusivas. Nadie es igual a nadie, hasta los gemelos idénticos son diferentes en su construcción, en su manifestación y en la manera de aprendizaje. Prevención de fracaso escolar. Al identificar los procesos neuronales implicados en el aprendizaje, puede ayudar a prevenir y atender dificultades específicas como la dislexia, el TDA, con o sin H, porque la H es hiperactividad, o trastornos del desarrollo. Transformar la enseñanza. Propone prácticas didácticas alternadas con cómo realmente aprende el cerebro. Formar docentes más reflexivos y científicos, fomentar una mirada crítica sobre lo que funciona y lo que no en educación. En una ocasión me tocó estar en una clase magistral de Silvia Schmelker y a ella le preguntaban los maestros, si usted nunca ha dado clase, nunca ha estado en el aula, ¿por qué hace libros de educación básica? ¿Cómo? ¿De dónde? Y ella dijo de una manera muy sincera, porque
mis amigos maestros me entregan todos los datos y yo lo que hago es organizarlos, sistematizarlos, meterlos en una metodología de investigación y presentarlos. Ustedes son los mejores investigadores que hay, pero son investigadores natos que no sistematizan y que no llevan al grado de científico lo que ustedes están proporcionando. La verdad, yo dije, qué sincera, pero qué atrevida, ¿verdad? Entonces, trabajar la neuroeducación nos va a permitir esas reflexiones y llevar a poder establecer, no fórmulas, porque no me gusta la palabra fórmula, pero sí estrategias que dieron resultado con un niño que tiene las mismas características de que estoy atendiendo ahorita y poder recuperar esas buenas prácticas. Diseñar ambientes de aprendizaje óptimos, promueve espacios emocionalmente seguros, estimulantes, con atención a la motivación y la interacción social. Entonces, ¿para qué sirve la neuroeducación? Estructura y funcionamiento del sistema nervioso. Vamos a ver de manera muy general lo que es el sistema nervioso, el cual es una estructura compleja formada por el cerebro, la médula espinal, los nervios y las neuronas, cuya función principal es recibir información del entorno. ¿A través de qué? De los sentidos, ¿ok? Procesarla y generar respuestas para mantener el funcionamiento del organismo, de todo nuestro organismo. Por lo tanto, el sistema nervioso se divide en dos grandes partes: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Yo sé que ahorita ya están rescatando de sus clases de biología, de la prepa, todo esto que yo estoy hablando. Su cerebro ahorita está como arbolito de Navidad, con las luces de colores prendiéndose y apagándose en diferentes partes. El cerebro, en el caso del sistema nervioso central, es del pensamiento, la memoria, el lenguaje y el control del cuerpo. Ahí lo conforma también la médula espinal, que es la encargada de transmitir las señales entre el cerebro y el cuerpo. Por eso, cuando hay una lesión de médula espinal, hay problema, dependiendo de dónde esté, las piernas, el control de esfínteres, deja de recibir el mensaje del cerebro de cuando te avisa que tienes que orinar o defecar, o que tienes que iniciar una movilidad. Porque aunque el cerebro lo mande, la médula espinal tiene alguna obstrucción y ya esos órganos no responden, ¿ok? En algunos casos eso es de paraplegia, en otros casos se le denomina cuadriplegia, cuando el problema está en la base del cerebro y ya no hay comunicación del cuello hacia abajo, que se ha vivido eso, ¿verdad? Sistema nervioso periférico, que abarca los nervios que conectan el sistema nervioso central con el resto del cuerpo. ¿Cuáles son estos nervios? Pues están en los músculos, en los órganos y en el órgano más grande que tiene el ser humano, que es la piel. Y se subdivide en somático, que es el control de los movimientos voluntarios. Yo estoy moviendo mi mano porque mi cerebro me está diciendo mueve la mano. Y los autónomos, que son los que regulan funciones involuntarias como el ritmo cardíaco. O sea, yo no le estoy mandando a mi corazón palpita y todo, o sea, dependiendo de lo que yo estoy viviendo, mi corazón tiene un ritmo, la respiración, la digestión, el parpadeo. Sí, son situaciones de carácter autónomo que ya están programados para que así ocurra. El sistema nervioso central comprende el cerebro y la médula espinal. Es el centro de la coordinación, conecta lo que sentimos. Esto es lo que vemos, oímos, olemos, gustamos y sentimos. Porque nos llega a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, la forma en que movemos nuestros brazos y nuestras piernas. El sistema nervioso periférico, que aquí tenemos la figura, es el sistema de mensajería, ¿no? Es por donde nuestro cerebro va a enviar las diferentes órdenes, comandos o mensajes. Transmiten la información desde las células receptoras que están especializadas para detectar tipos específicos de estimulación, como la luz, el sonido, la química, el calor, la presión, hasta el sistema nervioso central
y de vuelta hacia las distintas partes del cuerpo para responder a estos estímulos. Hay un ejemplo muy claro, ¿no? Cuando los niños están muy pequeñitos y se acercan a un horno que está encendido, tú les dices, te vas a quemar. O bueno, las abuelas decimos tutu, ¿no? Entonces, no hace caso, pone la manita, es chilla, ¿verdad? Entonces, esa impresión ya quedó grabada en su cerebro. Llora, locuras y demás. Cuando vuelve a entrar a tu cocina y ve el horno encendido y le dices, cuidado, te vas a quemar, o tutu, el niño ya no va a poner la mano. ¿Por qué? Porque a eso le llamamos memoria corporal y que se da a través del sistema nervioso periférico. Aquí van ustedes a observar una lámina en donde hay características, es una lámina de doble entrada, la ubicación, los componentes, funciones principales, protección física, regulación, divisiones y ejemplos, tanto para el sistema nervioso central como para el sistema nervioso periférico. Les sugiero que más adelante ustedes lo revisen, ahí está, si lo necesitan para la producción para el producto de aprendizaje, pues lo pueden consultar. Ahorita vamos a irle dando celeridad, como les digo. Por ejemplo, si habláramos de la ubicación, el sistema nervioso central está dentro del cráneo y la columna vertebral. Por otra parte, el sistema nervioso periférico está fuera del cráneo y de la médula espinal, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ir viendo cómo está constituido, cuáles son las principales funciones, tanto del sistema nervioso central como del periférico. El sistema nervioso central. El cerebro humano es un mecanismo increíblemente complejo y los investigadores tienen un largo camino que recorrer hasta llegar a comprender cómo funciona y por qué. No siempre funciona tan bien como debería. Se dice que los seres humanos utilizamos un porcentaje muy pequeño de lo que realmente pudiéramos hacer con nuestro cerebro. Alguien dijo que el que ha utilizado la mayor parte del cerebro fue Albert Einstein, y Albert Einstein estaba diagnosticado con un cierto grado de autismo y de trastorno de déficit de atención. Hay otros que dicen que no es verdad, que era un uso promedio, ¿no? Pero pues las malas lenguas dicen que es el ser humano que ha utilizado con mayor amplitud las capacidades cerebrales y que lo llegó a hacer en un 30%, o sea, ni siquiera al 100%. No obstante, se han realizado considerables progresos en las últimas 2 décadas, de manera que el conocimiento sobre la anatomía y la fisiología del cerebro ha avanzado a saltos agigantados. Y como les mencionaba al principio, esto es gracias a los avances tecnológicos que nos permiten poder observar en tiempo real, en el aquí, en el ahora, la función del cerebro. El padre de todos estos instrumentos es el neuroencefalograma, ¿ok? Pero ahora hay resonancias magnéticas, hay las tomografías, etcétera, que nos permite conocer con mayor claridad las diferentes partes del cerebro y sus funciones. Vamos a entrar aquí a ver de manera muy rápida las neuronas o células. Vamos a ver que hay neuronas sensoriales, motoras y las interneuronas. ¿Cuáles son las interneuronas? Las que tienen las 2 capacidades, tanto sensoriales como motoras. Y vamos a ver que estas están presentes en nuestro cerebro desde el primer momento de la concepción, cuando hay la fecundación del espermatozoide al óvulo, y que se le llama a ese primer contacto, se le llama cigoto. Conforme va evolucionando, creciendo y madurando, le vamos a ir llamando de diferentes formas. Vamos a llamar feto y después le vamos a llamar bebé, ¿no? O un ser humano ya en avanzado desarrollo. La estructura de las neuronas, que son estos cuerpos que nos permiten ir generando información, es que tiene un cuerpo celular con un núcleo, después tiene el axón, que vendría siendo, interpretarlo como el brazo, ¿verdad?, de la neurona, y al final tiene los botones o terminales que van a permitir conectarse, hacer sinapsis con otra neurona para pasar la información. Las dendritas,
también son ramificaciones que permiten unirse y generar una malla neuronal que está llevando y trayendo información de manera permanente. Y ese axón está cubierto por unas pequeñas especies de bolsas que son nódulo de Ranvier, y que son las ranuras que existen entre una vaina de mielina y otra. Si se fijan, no está completa, o sea, hay pequeñas separaciones, y a eso el investigador que las descubre se apellida Ranvier y por eso se le denominan nódulos de Ranvier. Y la vaina de mielina es la que tiene la sustancia que permite que se comunique una célula con otra. Es generalmente esta es a base de aceites de un medio acuoso aceitoso, y que es lo que va a permitir que viajen los impulsos nerviosos que llevan información. Aquí ya viene una explicación más clara de lo que es el soma o el cuerpo celular, las dendritas, el axón y los botones terminales. ¿Qué es la sinapsis? Es una estructura fundamental en el sistema nervioso que permite la comunicación y la transmisión de información entre las neuronas. Es el lugar donde se produce la transferencia de señales eléctricas o químicas de una neurona a otra. Por eso, cuando hay una depresión, cuando sufrimos una depresión, se tiene que explorar cómo están los químicos, la producción de serotonina, dopamina, etcétera, que son las que permiten que viajen las emociones, ¿sí? Porque son químicas, los seres humanos somos químicos. Por eso a veces dicen, ay, me caíste bien desde que te miré, ¿no? O a veces, ay, ni la he tratado, pero... porque son esas sensaciones que nosotros transmitimos a través de los poros y que son receptivas por parte de los que nos rodean. Es responsable de la transmisión de información que sustenta procesos cognitivos, respuestas sensoriales, movimientos musculares y muchas otras funciones en el organismo. Eso es la sinapsis, es la comunicación. Las células gliales, que bueno, son las células que realizan el trabajo, por ejemplo, proporcionan una estructura estable que permite que las neuronas permanezcan en su sitio y están aisladas entre sí, juntas pero no revueltas, se dice, ¿verdad? Antes se pensaba que si una célula moría, ya no había forma de recuperarla. Ciertamente no se recupera, pero sí la neuroplasticidad o plasticidad cerebral ha demostrado que se extienden las dendritas por encima de esa neurona que murió y establecen comunicación con las que están alrededor. O sea, esa neurona no se va a recuperar, pero las otras neuronas que están alrededor van a tratar de establecer la comunicación para seguir mandando información y que no haga falta, ¿verdad? Vamos a hablar de los hemisferios cerebrales, como ya ustedes los mencionaron, son como que los más conocidos. El hemisferio izquierdo es el principal responsable del lenguaje, con determinadas áreas del lóbulo frontal, que es el que está aquí enfrente, por eso se le denomina frontal, conocidas como el área de Broca y el área de Wernicke, que están dedicadas a la producción y comprensión del lenguaje respectivamente. Las capacidades de lectura y de cálculo matemático también parecen estar muy vinculadas con este hemisferio. ¿Ven que aquí vamos destrozando un neuromito? Porque se decía que las mujeres teníamos preponderancia del hemisferio derecho, porque, bueno, ahí está todo lo artístico, lo cultural, lo sensitivo, el lenguaje, ¿no? Y que el hombre tenía preponderancia en el hemisferio izquierdo porque está el razonamiento crítico, el aspecto matemático. Aquí también nos dicen, el hemisferio derecho está más dedicado al procesamiento visual, espacial, como por ejemplo la localización de objetos en el espacio, la percepción de la forma, la comparación de cantidades, el dibujo, la pintura, los gestos faciales, etc. Sin embargo, todos sabemos que los hemisferios no son independientes, ¿sí? Los hemisferios están unidos
por algo que se llama cuerpo calloso y que está exactamente en medio del hemisferio izquierdo y del derecho. Es una especie de puente que permite la comunicación de información. Por lo tanto, eso de asignar que un hemisferio sirve para una cosa y el otro para otra, se ha ido desmitificando. Puede haber preponderancias, pero ambos hemisferios participan en colaboración con el lenguaje, lo matemático, la resolución de problemas, la percepción visual, lo musical, todo. Y gracias a ese descubrimiento surge una teoría que nos beneficia a todos, que es la de las inteligencias múltiples, que vamos a revisar más adelante. El lóbulo frontal, aquí está señalado, es la parte de enfrente, lo que está protegido por la frente, dice que son responsables de las diferentes actividades humanas, como el lenguaje, la atención, el razonamiento y la planificación. El lóbulo parietal, que es exactamente, si lo quisiéramos ubicar, es la parte que está aquí arriba. Esta parte está protegida por el cráneo, pero cuando nacemos, esta estructura es movible. ¿Por qué? Porque necesita, para abrir paso el ser humano por el canal vaginal para nacer, necesita que se sobrepongan y por eso los niños tienen esto muy blandito. Antes se decía que se le había caído la mollera. Quizás ustedes no lo sepan porque están muy jóvenes, pero pregúntenle a su mamá o a sus abuelitas, se le cayó la mollera y se hacía algo terrible y tremendo, que era poner el dedo gordo en el paladar y según ellos le empujaban y ya esto se salvaguardaba. Había a veces rompimientos de paladares y no es otra cosa más que falta de líquido. Si se hidrata bien a ese niño, no hay por qué hacer esa cosa tan tremenda. Pero bueno, vamos rompiendo neuromitos. El lóbulo occipital, que está en esta parte, en donde decimos, a veces que decimos, me duele el cerebro. He trabajado tanto que me duele aquí en la base. Ah, bueno, no les duele el cerebro en su totalidad, está doliendo el lóbulo occipital. Y está localizado en la parte posterior del cerebro y su principal responsabilidad es la de interpretar y recordar la información visual. Por eso decimos cuando leemos mucho, ¡ay, me duele aquí, estoy tan cansado! Bueno, pues es el lóbulo occipital. Y el lóbulo temporal, que está precisamente abajo de los anteriores y está situado lateralmente detrás de las orejas, acá, y se dedican a interpretar y recordar información auditiva compleja, como el habla o la música. También desempeñan un importante papel en el recuerdo perdurable de la información, que suele denominarse memoria a largo plazo. Entonces, ahorita ya identificamos ¿dónde está localizada la memoria? En el lóbulo temporal, que se encuentra atrás de nuestros oídos, ¿verdad? De nuestras orejas. Especialmente por lo que se refiere al significado y el conocimiento general de las palabras. Y bueno, aquí vamos a ir viendo poco a poco en este corte lo que es el sistema límbico, el tálamo y el hipotálamo. El hipotálamo es el que está íntimamente relacionado con la secreción de hormonas, ¿ok? Y bueno, aquí ya se explica con mucha más profundidad lo que tiene cada uno de ellos y para qué sirve. Y luego tenemos el cerebelo, que también se le llama cerebro primitivo, que es donde descansa todo el cerebro y no se une a lo que es la columna vertebral, a lo que es la médula espinal, ¿verdad? Ahí se controla la coordinación motora fina, el equilibrio y la postura, el aprendizaje motor y la memoria implícita. ¿Qué es la neuroplasticidad? Ah, bueno, pues es la capacidad que el cerebro tiene para modificarse, reorganizarse y crear nuevas conexiones neuronales. Todo esto a partir de las nuevas experiencias que estamos teniendo a lo largo de nuestra vida y que van haciendo que se reorganice lo que ya teníamos ahí. La neuroplasticidad nos permite identificar que aprendemos a lo largo de toda nuestra existencia, que no hay periodos críticos de aprendizaje. Habrá periodos críticos
para desdoblar las experiencias e imprimir conocimientos. Pero eso no significa que lo que se aprendió de los 0 a los 7 años se vaya a quedar ahí para siempre y no se modifique. No, sino que a lo largo de nuestras experiencias vamos a ir modificando eso que vamos aprendiendo. ¿Okay? Y bueno, así vamos a ir hablando de los tipos de neuroplasticidad, de los factores, las implicaciones neuroeducativas. Y por último, una frase: comprender cómo funciona el cerebro no es solo tarea de científicos, es una herramienta especial para todo educador. Aprender cómo aprende el cerebro nos permite enseñar de manera más ética, eficiente y humana. Y con esto hablamos ya de manera general en este primer tema. ¿Ok? Bueno, pues son temas que realmente me apasionan y creo que a ustedes también, porque poco a poco vamos a ir identificando la memoria, o sea, como que la traíamos por ahí, ¿no? No, la memoria, pues ya sabemos dónde está, ¿verdad? Y pues la tarea es la infografía. Ahí ustedes la van a encontrar en lo que es la plataforma. Y pues nos pide crear una infografía digital que incluya los siguientes temas: las principales estructuras cerebrales involucradas en el aprendizaje, que vienen en la presentación de PowerPoint, pero también en estos 2 libros que ahí les coloco para que puedan interactuar con ellos. Van a escribir también qué es la neuroplasticidad y cómo se relaciona con la educación. Pueden usar herramientas como el Canva, el Pictionary, el PowerPoint o tu herramienta de diseño favorito. No hay ninguna predilección. Se van a asegurar de usar un lenguaje claro y técnico, incluir imágenes o diagramas y citar al menos una fuente confiable en la cual basaron esta infografía. Puede ser un libro, un artículo o un video académico, no hay ningún problema. Lo pueden hacer solos, en pareja o en equipo de 3. ¿Ya tienen ustedes un grupo de WhatsApp? ¿Sí? Perfecto. Entonces, ustedes ahí se ponen de acuerdo. Yo no tengo ningún problema si lo hacen individual o lo hacen entre 2 personas o en trina. Para mí es el trabajo en equipo, la construcción en colectivo es muy importante. Pero si alguien prefiere la individualidad, tampoco tengo ningún problema. ¿Alguna pregunta, comentario, invitación? Pero al baile no, Pues tengo, bueno, es una duda acerca del horario más bien. Si las Ok. clases serán a las 7:30 o a las 8. Es verdad. Es de 7:30 a 9, ¿verdad, Viridiana? Ajá. Sí, de 7:30 a 9 los viernes. Ok. ¿Estamos bien así? Ajá. Gracias. Sí. Ok, sí. ¿Y alguien más? ¿Duda, pregunta, comentario? Yo, maestra, buenas noches. Adelante, Fabián, buenas noches. ¿Al final va a haber un examen, una evaluación o algo así? No. ¿O es solamente trabajos en la semana y así? Sí. Solamente producción académica, solamente productos de aprendizaje, en donde ustedes me demuestren que están utilizando los diferentes niveles de construcción cognitivo que hay. Ok, maestra, muchas gracias. No. Bueno, yo siempre he tenido una frase que la educación se debe de disfrutar, que no debe de generar tensión nerviosa, ni nos debe de preocupar, porque entonces se nos va a olvidar. Siempre he creído que la educación se debe de disfrutar. Y solo la palabra examen ya nos pone así como que ¿no? A lo mejor y sí les hago como un repaso en donde ustedes tengan 2, 3 oportunidades para que revisen lo que ustedes aprendieron, pero no con un puntaje, ¿no? Solo para que ustedes se retroalimenten. Y para mí sí es muy importante la entrega de los trabajos de construcción. A mí me gustaría mucho que pudieran hacerlo entre ese fin de semana o antes de la siguiente clase, porque me gusta mucho revisar y me gusta leerlos y me gusta analizarlos y pongo retroalimentación individual.
Pues bueno, que pasen muy bonita noche, un placer conocerlos. Es un grupo muy nutrido, me parece muy interesante. Espero que logremos pues identificarnos con todo esto de lo que es la neuroeducación y ver que nos va a servir muchísimo. Y que ya los tiempos del GIS y el pizarrón pasaron hace muchísimos años, pero también ya llegaron los medios digitales que nos van a permitir ponernos en comunicación con nuestros estudiantes, pero ayudándolos a discriminar el uso y el consumo. Uh-huh. Bonita noche, un gusto coincidir con ustedes, como dice la canción, tanto espacio y coincidir. Que se la pasen muy bien. Voy a terminar la grabación. Ay. Voy a terminar la grabación. Y